Hola, mi nombre es Dalis Acosta, soy estudiante de la Universidad del SINU, de la Facultad de Derecho, y hoy estaremos hablando, juntamente con mi compañera Diana Sofía Rodiño y María Angélica Martelo, acerca de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado que da cuenta de la evolución de la responsabilidad del Estado. Inicialmente estaremos hablando acerca de la evolución de la responsabilidad del Estado en Colombia. Solo hasta finales del siglo XIX se desarrolló jurisprudencialmente por la Corte Suprema de Justicia la consagración de la responsabilidad del Estado. En los siguientes términos: todas las naciones deben protección a sus habitantes nacionales y extranjeros, y a su bien es cierto que un Estado como persona jurídica no es susceptible de responsabilidad penal, sí está obligado a la responsabilidad civil y por daños que resultan de un delito imputable a sus funcionarios públicos cuando estos lo realizan con sus bienes. Fue hasta hace poco que se determinó que la responsabilidad del Estado se regirá por instituciones jurídicas propias y no estuviera más determinada por la regla de responsabilidad de los particulares. Las etapas de aplicación del derecho privado. La posibilidad de declarar responsable al Estado no se hizo mediante el establecimiento de instituciones propias, sino asimilando a una persona jurídica de derecho privado, el cual se aplicó de dos maneras mediante la responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. Ahora le hablaremos acerca del régimen de responsabilidad indirecta. Este fue desarrollado por un fallo del Consejo de Estado que se constituyó en principal referente histórico del tema. La responsabilidad indirecta fue la que inicialmente se reconoció en relación con las personas jurídicas, tanto de orden privado como públicas. Sus funciones radicaban en la culpa cometida por los funcionarios o subalternos de las personas jurídicas cuando causaban daños a terceros en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Este régimen se fundamentó en dos pilares: la culpa y eligiendo, culpa en la elección y culpa y vigilado, culpa en la vigilancia. De acuerdo a estos pilares, las personas jurídicas están obligadas a elegir a sus agentes y a vigilar de manera cuidadosa, de tal manera que si ellos o ellas incurrían en culpa en ejercicio de sus cargos, dicha culpa se trasladaba en cabeza de las personas jurídicas y a su vez se consideraban que las personas jurídicas incurrían en culpa. El fundamento legal de dicha responsabilidad se encuentra en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, que regula la responsabilidad indirecta por los hechos ajenos. La aplicación de este régimen se dio hasta el año de 1939, no obstante, con posterioridad se le dio aplicación en ciertos fallos. Régimen de responsabilidad directa. Se consideró que las personas jurídicas constituían, junto con sus agentes o funcionarios y funcionarias, una unidad, de tal forma que la culpa personal de un agente dado compromete de manera inmediata a las personas jurídicas, porque la culpa del agente, cualquiera que éste sea, es su propia culpa. Esta posición se desarrolló en la jurisdicción a partir de 1939 y se fundamentó legalmente ya no en los artículos 2347 y 2349, sino en el artículo 2341 del Código Civil, que consagra la responsabilidad por hecho propio. Esta teoría tuvo, mediante un pronunciamiento jurisprudencial, un viraje que le significó una limitación en su aplicación, viraje dado como consecuencia de la aplicación de la teoría orgánica u organista, debido a que las personas jurídicas obran también mediante órganos en general, pues el órgano u órganos son las partes encargadas del cumplimiento de sus funciones colectivas propias de la organización y por parte integrante de sus existencias y constitución. Se miran los actos semejantes órganos como actos propios y directos de la persona jurídica. Etapas de transición. Esta etapa se desarrolla a partir de 1941. Se encuentra determinada por los primeros pasos en el establecimiento de un régimen de responsabilidad estatal especial, así como desde una sentencia
del 3 de junio de 1941, la Corte Suprema de Justicia comenzó a dar aplicación en algunos casos a la teoría de la culpa, falta o fallas de servicio para fundamentar la responsabilidad de las personas públicas. En medio de la confusión que suscitaba la aplicación del régimen de derecho privado para indalgar responsabilidad a la persona jurídica de derecho público o a la aplicación de la teoría de la falla, culpa o falta de servicio, el Consejo de Estado por Trabajo Público, en razón de la competencia atribuida por el Código Contencioso Administrativo, le dio aplicación a la teoría de la falla o falta de servicio. En esta época es denominada la transición y no de institucionalización de un régimen especial de responsabilidad estatal por las siguientes razones. Primero, la aplicación de la teoría de la culpa o de la falla del servicio fue parcial, puesto que no se aplicó para fallar todas las modalidades responsables del Estado. Aún se aplica la teoría organicista para el caso de responsabilidad directa, y en otros casos se aplican los postulados de la responsabilidad indirecta. Pese a que se aplicaba una teoría propia de derecho público, la Corte Suprema de Justicia, en su afán por determinar el funcionamiento legal de la misma, la ligó al artículo 2341 del Código Civil, que consagra por el hecho propio. Luego, la influencia del derecho privado era determinante. A pesar de que el Consejo de Estado encontró el fundamento legal en los artículos 16 y 20 de la Constitución Política de 1886 y el Código Contencioso Administrativo, no por ello pudo decirse que existe un régimen de responsabilidad estatal especial, puesto que la regla general era la competencia de los casos de responsabilidad estatal de la Corte Suprema de Justicia y, excepcionalmente, los asuntos el Consejo de Estado. Etapa de aplicación del derecho público. Se desarrollaron en dos fases. En la primera fase, en cuanto a la competencia, de conformidad con el decreto 528 de 1964, se designó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el conocimiento de la controversia sobre responsabilidad de la administración en el artículo 20, 28, 30 y 32. Actualmente, esta jurisdicción contencioso está conformada en los artículos 82 y 128 y siguientes del Código Contencioso Administrativo. En cuanto al fondo, para el año de 1941 se empezó a aplicar la teoría de la falla o falta del servicio. A partir de la década de los 70, la aplicación de tal teoría se consolidó y se impuso con la Constitución de 1991. El fundamento de responsabilidad del Estado se sustituyó de la teoría de la culpa o falla del servicio hacia el daño antijurídico. Con relación a la línea jurisprudencial, las sentencias relacionadas se constituyen como referentes históricos objeto de obligatoria consulta, puesto que no permite estudiar el proceso de consolidación de la jurisdicción contencioso administrativo en cabeza de su máximo órgano, el Consejo de Estado, como órgano único encargado de juzgar, controlar jurídicamente la administración. De igual manera, nos permite alcanzar la situación en las cuales se confunde la jurisdicción contencioso y la ordinaria en cabeza de la Corte Suprema de Justicia para juzgar controversias de carácter administrativo. A continuación, veremos algunas sentencias sobre la línea jurisprudencial acerca de las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Sentencia Corte Suprema de Justicia del 22 de octubre de 1896, sentencia del Consejo de Estado del 28 de octubre de 1976, expediente 1428, sentencia Consejo de Estado del 12 de diciembre de 1986, expediente 4910, sentencia Corte Suprema de Justicia del 19 de julio de 1916, sentencia Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 1938, sentencia Corte Suprema de Justicia del 12 de mayo de 1939,
Sentencia Corte Suprema de Justicia 30 de junio de 1941, Sentencia Corte Suprema de Justicia del 10 de noviembre de 1941, Sentencia Corte Suprema de Justicia, sentencia 30 de junio de 1962, Sentencia Corte Suprema de Justicia del 21 de agosto de 1939, Sentencia Corte Suprema de Justicia del 28 de noviembre de 1945, Sentencia Corte Suprema de Justicia del 18 de abril de 1945 y Sentencia Corte Suprema de Justicia del 28 de febrero de 1958. Elementos de responsabilidad del Estado. De los elementos de la responsabilidad del Estado, la conducta o actuaciones idóneas para imputarle responsabilidad al Estado no necesariamente derivaba de una actuación irregular. Puede surgir por diversas causas: actividades de riesgo, fallas en la actividad lícitas, en el cual el Estado crea el riesgo de manera consciente y aún previendo la posibilidad de causar un daño, asume la responsabilidad patrimonial por el daño antijurídico. En cuanto al daño antijurídico, es pertinente señalar que hasta antes de la Constitución de 1991, por regla general, se requería demostrar la falla del servicio para derivar responsabilidad del Estado. La jurisprudencia pretende que los discentes asuman posiciones críticas frente a la evolución que la jurisdicción ha tenido con respecto a la configuración de la responsabilidad del Estado en el ámbito extracontractual. Como sabemos, el Consejo de Estado en muchos asuntos no guarda un hilo conductor que en efecto brinde coherencia con respecto a los criterios asumidos en relación con los regímenes de responsabilidad y los títulos de imputación. La consagración constitucional. El constituyente de 1991 consagró en el artículo 90 de la Constitución Política las causales generales de responsabilidad. A partir del daño antijurídico se elige los regímenes de responsabilidad del Estado. Gracias a la consagración de dichas cláusulas, el concepto de daño antijurídico se puede aplicar en materia precontractual, contractual y extracontractual. Jurisprudencialmente, el daño antijurídico se ha resaltado. Siempre que se produzca un daño, un perjuicio en el patrimonio de un particular sin que éste venga obligado por una disposición legal o vínculo jurídico a soportarlo, encontrando su causa de desencadenante precisa en mencionado funcionamiento mediante un nexo de efecto a causa, ha de entenderse que se origina automáticamente en la administración la obligación de su directo y principal resarcimiento. La ration legem verdadera consiste en que cualquier particular, por el solo hecho de haber entrado en la obligación esfera de actuación administrativa que el principio de soberanía comparta, quedando subordinada a ella sin deber expreso de sacrificio siempre que haya sufrido un daño o sacrificio que reúna las condiciones de injusto efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal, ha de tener la garantía por parte de la administración de su resarcimiento, dotándole de acciones procesal directa contra la misma, sin que sea preciso identificar si en el mencionado actuar lesionante hubo comportamientos voluntarios, dolosos o culposos de la persona o personas que encarnan el órgano administrativo que lo produjo. Máxime cuando el daño o perjuicio hubiese sido originado en otro comportamiento institucional. Sentencia Consejo de Estado del 31 de octubre de 1991, magistrado ponente Dr. Julio César Urbina Acosta, expediente 6515. Sentencia Consejo de Estado del 31 de octubre de 1991, actor Fabio Ruiz Ospina y otros versus Fondo Vial Nacional, magistrado ponente Julio César Urbina Acosta.
Consejo de Estado, sentencia del 20 de octubre del 2005, radicado 15-195, magistrado ponente Ruz Estela Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sesión tercera, sentencia del 26 de septiembre del 2002, expediente 14036. El daño antijurídico debe de configurarse mediante alguno de los regímenes o teorías jurisprudenciales de responsabilidad estatal, a saber, la clásica falla del servicio, teoría de la falla presunta, teoría del daño especial, la teoría del riesgo excepcional, la responsabilidad por vía de hecho, la responsabilidad por expropiación u ocupación del inmueble en casos de guerra, la responsabilidad por trabajo público, la responsabilidad por almacenaje de mercancía, la responsabilidad por error judicial. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero de que este material sea de beneficio para sus carreras y profesiones y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.